Ahora bien, vamos a comenzar con los macrófagos. Entonces, algo que comúnmente no se menciona mucho es que los macrófagos también se les suele conocer como histiocitos. Este es un nombre que realmente muy pocas personas lo conocen y cuando, por ejemplo, lleguen a años mayores en la universidad, pues van a conocer, por ejemplo, una enfermedad llamada histiocitosis de Langerhans. Entonces, les suelen preguntar cuál es la célula que se encuentra afectada o que causa la enfermedad. Y pues bueno, ustedes ya sabrán que realmente son los macrófagos los que están causando esta enfermedad. Entonces, ¿qué son los macrófagos? Pues bueno, son células que se les consideran como fagocitos, es decir, son estas células que tienen la capacidad de poder producir la fagocitosis o de ingerir moléculas. Estas moléculas pueden ser microorganismos o pueden ser bien cualquier tipo de sustancia que se encuentre en su medio ambiente y que consideren que es dañino para el cuerpo. Entonces, comúnmente estas células o macrófagos están equipadas con lo que sería el material necesario para poder destruir estas sustancias. Entonces, tenemos un macrófago que va a tener su núcleo y lo más importante de los macrófagos es que tienen un alto número de lisosomas. Estos lisosomas están preformados, es decir, se encuentran ya en el macrófago. ¿Y cuál es su función? Una vez que el macrófago fagocite a alguna sustancia, estos lisosomas contienen sustancias que van a hacer o van a provocar la destrucción del microorganismo que se ingirió o de cualquier otra sustancia o molécula que el macrófago haya comido. Entonces, se suele decir mucho que los macrófagos pertenecen a un sistema, el sistema fagocítico mononuclear. Antes este sistema se le conocía como sistema retículo endotelial porque se creía que a partir de lo que sería la célula de los eritrocitos, es decir, tenemos a los eritrocitos y sabemos que tienen como una célula por medio del cual los eritrocitos provienen. Se llaman reticulocitos. Entonces, los reticulocitos se sabe que dan origen a los eritrocitos, es decir, es como el siguiente estadio de los reticulocitos. Y se creía anteriormente que a partir de los reticulocitos se generaban a los macrófagos. Entonces, por esta razón, se consideraba antes el sistema retículo endotelial, pero pues eso es completamente falso. Ahora, el nombre que se les da o al sistema en el cual pertenecen los macrófagos se le conoce como sistema fagocítico mononuclear. Este sistema, ¿qué quiere decir? Pues prácticamente es un conjunto de macrófagos. Entonces, aquí a continuación, vean cada imagen que puse en la diapositiva. Voy a mencionar cómo es el nombre que se le da a los macrófagos si están en estos tejidos y entonces ustedes tienen que asumir que el conjunto de todos estos macrófagos hacen un sistema y el sistema se le va a conocer como fagocítico mononuclear. Entonces, si los macrófagos o los histocitos se encuentran en el hígado, se les conocen como células de Kupfer, ¿ok? Ese es el primer integrante del sistema fagocítico mononuclear. Las células de Kupfer, pues bueno, se encuentran entre los sinusoides hepáticos y prácticamente son las primeras células que se encuentran en contacto con los antígenos que provienen del sistema gastrointestinal, ya que la vena porta los lleva directamente hacia el hígado. ¿Está bien? Estas células de Kupfer, es muy importante mencionarlo de una vez, provienen de células progenitoras embrionarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las células de Kupfer se crearon durante el desarrollo del embrión. Entonces, durante la vida embrionaria tuvimos unas células progenitoras que dieron origen a los macrófagos o células de Kupfer. ¿Cuál es su principal característica de estas células de Kupfer? Que suelen vivir bastantes años, tienen una vida media muy, muy larga. Esto quiere decir que comúnmente las mismas células que estuvieron o se crearon eh, en nuestra vida embrionaria, pues pueden continuar todavía en nuestro cuerpo y pues claro, estas células de Kupfer también pueden eh, proliferar, ¿vale? Aquí lo que me gustaría que notaran es que, por lo tanto, podríamos decir que su origen no está en la médula ósea. Entonces, aquí podemos asumir dos cosas también.
Los macrófagos tienen dos orígenes. Uno en la médula ósea, y el otro origen en células progenitoras que son embrionarias, ¿vale? Es decir, durante la vida embrionaria se crearon y prácticamente así es como continuaron. Luego, en el riñón, cuando encontramos macrófagos, nosotros le conocemos como células mesangiales. Las células mesangiales también son muy, muy características, ya que se crearon durante la vida embrionaria. Entonces, curiosamente, estas células en un principio, hagan de cuenta que está una célula en la vida embrionaria y esta célula estaba destinada a convertirse eh, en una célula muscular. Entonces, debido a los factores a las moléculas de señalización y los factores de transcripción que hubo en su alrededor, estas células musculares lisas, en vez de convertirse o quedarse como células musculares lisas, se convirtieron en macrófagos. Estos macrófagos se encuentran prácticamente en el interior de los capilares que están en cada nefrona. Entonces, estas células mesangiales tienen esta característica, tampoco provienen de la médula ósea, provinieron de la vida embrionaria y prácticamente pues se renuevan ellas mismas, pero no, la médula ósea no aumenta su población celular, ¿vale? O sea, ellas mismas proliferan y mantienen su estirpe y todo esto porque se crearon en la vida embrionaria. Cuando las encontramos en los bronquios, en los pulmones como tal, los vamos a conocer como células del polvo. Entonces, estas células del polvo es exactamente la misma historia que hubo con el hígado, ¿vale? Es decir, estas células del polvo también se crearon durante la vida embrionaria. Entonces, en la vida embrionaria recordemos que de los primeros órganos hematopoyéticos o creadores de células que tenemos, una estructura es el saco vitelino, y después, precisamente el hígado. El hígado después funge como creador de células de la sangre, entre ellas los macrófagos. Entonces, ¿de dónde provienen estos macrófagos que se encuentran en los pulmones? Pues bien pudieron haber provenido del saco vitelino o, o bien del hígado. Entonces, ¿cuál es la principal característica de estas células del polvo? Que igual tienen una vida bastante larga. Entonces, al tener una vida bastante larga, pues prácticamente no es como que necesitamos una gran población de ellas, e incluso son capaces de regenerarse a sí mismas. Es decir, cuando su población disminuye, ellas pueden regenerar nuevos macrófagos, ¿vale? Pero no provienen de la médula ósea tampoco, ya que se crearon en la vida embrionaria. Y el último ejemplo de macrófagos que se crearon en la vida embrionaria, pues están en el sistema nervioso central, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el encéfalo tenemos a lo que serían las células de la microglia. Estas células igual son súper características ya que no provienen de lo que sería la médula ósea. Entonces, como no provienen de la médula ósea, podemos asumir que se formaron durante la vida embrionaria y a partir de esto, pues prácticamente se conservaron de esta forma. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Luego, en los huesos, bueno, aquí están los osteoclastos, así es como se les conocen a los macrófagos que se encuentran en los huesos. Estos osteoclastos, pues bueno, tienen de característica que tienen una vida muy corta, suelen ser regenerados frecuentemente, ya que curiosamente la médula ósea los está produciendo y apenas mueren, pues bueno, se regeneran, ¿vale? Entonces, estos sí provienen a partir de lo que sería la médula ósea como tal. Y en general, pues bueno, en cualquier tejido conectivo que encontremos en nuestro cuerpo, pues se van a encontrar los macrófagos que efectivamente provienen de la médula ósea roja. ¿Está bien? Luego, cuando tenemos a la placenta, por ejemplo, en la placenta del lado fetal, encontramos otros macrófagos que los conocemos como células de Hofbauer. Estas células de Hofbauer, pues son uno de los encargados de defender a lo que sería al embrión, prácticamente de todos los antígenos o microorganismos que puedan atravesar la barrera hemato-placentaria. Entonces, cuando algún microorganismo logra atravesar esta barrera o alguna partícula que cause daño como tal al embrión, estas células de Hofbauer se encuentran sobre todo en los vasos coriónicos. Entonces, prácticamente lo que hacen es tomarlos, ingerirlos y evitar que lleguen como tal al cuerpo del embrión
y de esta manera representan una de las primeras líneas de defensa del embrión durante toda la gestación, ¿vale? Se encuentran sobre todo en el cordón umbilical, en el tejido conectivo del cordón umbilical, es decir, en la gelatina de Wharton, como bien recordarán. Entonces son súper importantes y solamente se encuentran a lo largo de todo el cordón umbilical y también dentro de la placenta, ¿vale? En las vellosidades coriónicas. Y bueno, por último, están estas células de Langerhans, yo las pondría en signo de duda, ya que absolutamente nadie sabe en este momento con certeza si estas células de Langerhans son macrófagos o si son células dendríticas. Entonces, no se sabe con certeza qué son, pero bueno, en algunos libros se consideran como macrófagos, en otros como células dendríticas, y algunos profesores les pueden incluso llegar a decir que estas células de Langerhans son como tal, cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces yo les estoy como diciendo, pueden ser macrófagos o células dendríticas. Se desconoce por completo su origen, de dónde vienen, si se formaron en la vida embrionaria o qué fue lo que pasó con ellas, pero para fines de este curso las vamos a considerar nosotros como células dendríticas, ¿vale? Pero bueno, sepan también que pues bueno, tienen la capacidad de fagocitar y por lo tanto, pues bueno, estas células de Langerhans también cumplen perfectamente con el rol de un macrófago, solamente que también pues cumplen o tienen características de las células dendríticas. Entonces, si les llegan a preguntar cuál es el sistema fagocítico mononuclear, pues prácticamente ya sabemos, tenemos aquí un integrante, dos integrantes, tres, cuatro y los otros tres, ¿vale? Entonces, cuando escuchen de ahora en adelante sistema fagocítico mononuclear, nos estamos refiriendo a todas estas células o macrófagos, ¿vale? Y por último, pues bueno, tenemos, yo lo había mencionado, los macrófagos que de por sí están en el tejido conectivo. Por ejemplo, aquí tenemos al epitelio y por debajo del epitelio se encuentra el tejido conectivo. Entonces, todos los macrófagos que estén en el tejido conectivo van a ser macrófagos como tal, no van a tener un nombre especial, pero bueno, igual es un octavo tipo que también pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? Si no la hay, pues escríbanme en el chat que todo está bien y entonces continuamos. Y los estoy leyendo para ver si puedo continuar o si ahí queda alguna duda. Vale, está bien. Entonces, continuamos. Bueno, a ver, nada más me escribió una persona, no sé los demás qué piensen. Ya me estaba yendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, continuamos hablando un poco más de los macrófagos. Entonces, habíamos dicho que los macrófagos podían provenir de la vida embrionaria o de la médula ósea. Ahorita vamos a dar por sentado que ya conocemos a los de la vida embrionaria porque se los mencioné. Y ahora vamos a centrarnos únicamente en aquellos macrófagos que provienen de la médula ósea roja. Entonces, como sabemos, la médula ósea roja se va a encontrar prácticamente en los huesos largos, ¿vale? Sobre todo en lo que sería las epífisis. Entonces, en las epífisis, por ejemplo, de los huesos largos como el fémur o la tibia, pues se encuentran espacios donde se encuentran células progenitoras. Estas células progenitoras van a estar entrando en constante proliferación para sustituir la población celular que se encuentra de macrófagos. Aquí, ¿qué tenemos que saber? Pues que, bueno, cuando una célula progenitora de la médula ósea nota que prácticamente hay una disminución en los monocitos, en los macrófagos como tal. Entonces, prácticamente decide entrar en proliferación y dar a células que den origen a los macrófagos. Y si ustedes les preguntan cómo se llaman estas células que dan origen a los macrófagos, se llaman monocitos, ¿vale? Los monocitos son aquellos que salen de la médula ósea y prácticamente se convierten en macrófagos en los tejidos conectivos. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. La célula la célula progenitora, la célula madre progenitora que se encuentra en la médula ósea roja, decide hacer monocitos únicamente en dos ocasiones. Es decir, una, cuando le llega el aviso de citocinas, es decir, cuando comúnmente nosotros tenemos una infección o estamos inflamados en alguna parte de nuestro cuerpo, pues ya sabemos que en la inflamación se producen una alta cantidad de citocinas
Estas citocinas son capaces de viajar hasta la médula ósea y decirle a la médula ósea que necesitan pues más macrófagos para poder defender al cuerpo. Entonces, estas células progenitoras, a partir de las citocinas que les llegan, debido a que hay una infección o una inflamación, pues prácticamente ayudan a que se creen más monocitos y al haber más monocitos, entonces va a haber más macrófagos. La segunda situación por la cual la célula progenitora da origen a monocitos, pues es de forma constitutiva, es decir, de vez en cuando, para no dejar como morir la población de monocitos y mantener este número constante, pues lo decide como duplicarse a sí mismo para poder dar más monocitos. Entonces es de forma constitutiva. Entonces, hasta ahorita sabemos que de la médula ósea salen los monocitos. Estos monocitos se van a encontrar sobre todo en sangre y vean que su principal característica es que tienen un núcleo en forma de riñón, ¿vale? Así le conocen en histología. Entonces, así es como los vamos a conocer. Si vemos alguna foto de una célula que tiene un núcleo en forma de riñón, pues sabremos que esto es un monocito. Y se va a encontrar como tal este monocito circulando en la sangre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que circule en la sangre? Pues llegar a su destino, ¿vale? Comúnmente cuando hay una alta cantidad de monocitos en sangre es porque hay alguna inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, literalmente recorren todo el cuerpo y cuando tienen que llegar al sitio donde está inflamado, se detienen y son capaces de salir de lo que sería el vaso, es decir, de la arteria o de la vena en la cual se encuentren, y llegar al sitio de inflamación. Entonces, estos monocitos comúnmente se producen cuando hay alta inflamación, como ya lo habíamos mencionado, y una vez que entran al tejido conectivo, bueno, ahí comúnmente hay de dos, pueden entrar al tejido conectivo y mantenerse apagados o inactivos, es decir, prácticamente se encuentran ahí esperando a ver qué captan, si es que captan algún antígeno o algo, o bien pueden entrar y luego entrar en contacto con algunos antígenos que se encuentran en el tejido conectivo y en consecuencia estos macrófagos se encuentran ahora activos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un macrófago que está inactivo y un macrófago que está activo? Pues bueno, el macrófago inactivo comúnmente no suele producir citocinas, no suele tener como, tiene un número constante de lisosomas, por ejemplo, y ya, y no tiene como moléculas de presentación a los linfocitos. Entonces, comúnmente cuando se activan, cambia absolutamente todo, ya que los macrófagos ahora comienzan a producir más citocinas, y estas citocinas, ¿con qué objetivo las producen? Pues prácticamente para avisar al resto de las células que algo está sucediendo mal y que necesitan llegar, ¿vale? Es decir, como pidiendo refuerzos. Además de esto, aumenta su capacidad de fagocitosis cuando se encuentra activa, y una vez que aumenta su capacidad de fagocitosis, también aumenta su capacidad para presentar lo que comió a los linfocitos, como veremos más adelante, ¿vale? Entonces, sigamos. Entonces, habíamos hablado bueno, hace mucho de una estructura llamada granulomas. En los granulomas, por ejemplo, es muy frecuente encontrar esto, células gigantes. Entonces, aquí lo que me gustaría comentarles es que cuando los macrófagos se encuentran, sobre todo con un objeto que es más grande que él, por ejemplo, un macrófago que se quiera comer una bacteria muy, muy grande y no pueda hacerlo, pues entonces lo que suele hacer este macrófago es unirse con otros macrófagos. Entonces, varios macrófagos se unen y forman una sola célula. Esta célula la van a conocer más adelante como célula gigante multinucleada. Como vemos en la imagen, nosotros las observamos y son unas supercélulas que contienen diferentes núcleos. Entonces, todos estos núcleos representan a cada uno de los macrófagos que se unió o que se unieron para poder dar origen a esta gran célula. Entonces, ¿cuándo es que se forman? Pues cuando se quiere digerir o fagocitar alguna molécula que sea más grande de la que ellos son capaces de comer. Entonces, también son súper frecuentes encontrarlas en sitios donde hay inflamación crónica, ¿vale? Entonces, en personas que tienen infecciones persistentes o, por ejemplo, en algunas enfermedades de tipo autoinmunitarias,
es muy común encontrar también estas células gigantes multinucleadas. Y es una característica súper importante o característica de estos macrófagos. Así como también hay otra característica de ellos. Comúnmente en infecciones crónicas, ¿vale? Siempre pongo de ejemplo a la tuberculosis, ya que es una infección que se queda en el cuerpo por años hasta prácticamente ser visible clínicamente. Entonces, en estas infecciones crónicas como la tuberculosis, los macrófagos comúnmente pues se dan cuenta de la realidad que no pueden combatir tan fácilmente a estas bacterias y entonces lo que hacen es que cambian su forma. Entonces, vean, así esta es la forma normal de un macrófago con pseudópodos, es decir, con proyecciones membranales que se encuentran en forma de piquito a lo largo de toda su membrana. Y lo que pasa después es que deciden cambiar su morfología, entonces la cambian hacia este tipo de célula. Vean cuál es la diferencia. Se encuentran o son como más cúbicas y se encuentran también más planas. Ya no son como redonditas las células, sino que está completamente plana y está alargada, ¿vale? Entonces, este cambio de macrófago a esta célula larga, pues prácticamente vamos a darle nombre, ¿no? Se va a llamar célula epiteloide. Entonces, las células epiteloides se encuentran en un alto número en los granulomas. Los granulomas habíamos quedado que eran prácticamente, era como la reunión de todas las células del sistema inmune alrededor de algo que no podían combatir. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo un granuloma. Entonces, el granuloma es una gran bola de puras células del sistema inmune donde se encuentran linfocitos, macrófagos, pero si les llegan a preguntar cuál es la célula que más se encuentra en los granulomas, van a responder ustedes que los macrófagos. Y estos macrófagos se van a encontrar sobre todo como células epiteloides. Entonces, por ejemplo, una gran parte de todas estas células que estamos observando en la imagen, pues corresponden en realidad a macrófagos que están como células epiteloides, ¿vale? O sea, la mayor cantidad de células que están observando aquí corresponden a estas células epiteloides. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva y ahora tenemos que decir que los macrófagos son o se les considera como células presentadoras de antígenos. Entonces, este es un término que vamos a escuchar en todo el año y necesitamos saber qué es. Entonces, para esto, pues prácticamente traigo una secuencia de pasos de qué es lo que pasa con el fagocito con el macrófago. Lo que pasa con el macrófago es que por medio de sus receptores, comúnmente son receptores que contienen la membrana y que detectan alguna secuencia en los microbios, pues prácticamente los reconoce y al reconocerlos comienza el proceso de fagocitosis. Entonces, vean, estoy representando aquí la fagocitosis de manera muy general, ya que tendremos una clase específica para este proceso de fagocitosis. Pero vean, aquí prácticamente está comiendo a la bacteria y bueno, ya la encierra y todo. Entonces, algo súper característico del macrófago es que una vez que lo fagocita, pues, ¿qué es lo que pasa con este microbio o esta bacteria, por ejemplo? Comúnmente lo que pensamos es que, bueno, dijimos, bueno, pues si el macrófago tiene un alto número de lisosomas, pues entonces los lisosomas van y se unen a este fagosoma y destruyen a la bacteria, pero la realidad es que no pasa eso, porque cuando un macrófago come a una bacteria, comúnmente se queda sin hacer nada y se queda como esperando. Y entonces, esto es porque no cuenta con los mecanismos necesarios, es decir, él solito no es capaz de destruir a la bacteria, solamente es capaz de comerla y ya, pero no capaz de destruirla. Por eso es que necesita avisarle a otra célula que tiene una bacteria. Y esta imagen me la encontré en internet, después la voy a quitar porque realmente no me gusta. Pero por ejemplo, para ustedes es súper buena porque vean, este es el macrófago y le está presentando lo que encontró, ¿vale? La bacteria. Entonces, esa es la función de presentar antígenos. Le está presentando a una célula lo que encontró. Entonces, aquí, por ejemplo, está presentando a la bacteria completa. Y esa es la función de célula presentadora de antígenos, ¿vale? O en inglés, APC. Entonces, ¿por qué digo que no me gusta esta imagen? Porque en realidad la naturaleza no es así y no presentas por completo a la bacteria que te comiste. Bueno, el macrófago no hace eso, no presenta por completo a toda una bacteria. Lo que hace, pues la naturaleza es que es más cruel y en vez de presentar como a todo el organismo,
lo que hace es que corta un pedacito de este, o sea, por ejemplo, corta este pedacito de la bacteria y entonces lo coloca en su membrana y vean, aquí está el pedacito de bacteria que tomó. Y entonces este pedacito es el que le presenta sobre todo a los linfocitos TSD4, ¿vale? Entonces es muy importante que veamos esta relación de una vez. Los macrófagos siempre suelen presentarle lo que encontraron a los linfocitos TSD4, ¿está bien? Entonces, esos linfocitos TSD4, aquí van a pasar dos cosas. En primer lugar, lo que va a pasar es que cuando el macrófago le presenta lo que encontró, es decir, el antígeno, aquí está el antígeno, cuando le presenta el antígeno al linfocito TSD4, el linfocito TSD4 le proporciona señales de estimulación. Estas señales de estimulación le dicen al macrófago, o bueno, específicamente proporcionan señales que llegan al núcleo y una vez en el núcleo estas señales lo que hacen es decirle al ADN, necesitamos más proteínas que nos ayuden a destruir a los microbios. Entonces, comúnmente estas señales que les brinda el linfocito T al macrófago prácticamente ayudan a que el macrófago aumente en la cantidad de proteínas que son específicas para destruir a los microbios. Entonces, es súper importante ya que el macrófago, si no se lo presenta al linfocito TCD4 positivo, entonces no destruye a la bacteria, ¿vale? Pero si se lo presenta, entonces el linfocito T envía señales que ayudan a que el macrófago genere, por ejemplo, más radicales libres o genere más hidrolasas, más enzimas catalíticas que ayuden a que se destruyan estas bacterias. Y por otro lado, aparte de todo esto que pasa en el macrófago, el linfocito TSD4 positivo prácticamente lo que hace es que también se activa, o sea, pasa de un estado inactivo a un estado completamente activo. Entonces, cuando un linfocito T se activa, comúnmente lo que produce es producir citocinas. Como lo vamos a ver más adelante, va a comenzar a producir más citocinas y estas citocinas lo que van a hacer es alertar a todas las células del sistema inmune que hay un invasor. Es decir, si el macrófago se encontró con una bacteria, pues posiblemente haya más alrededor. Por eso es que el linfocito T se activa y produce más citocinas, ¿vale? Vamos a cambiar de diapositiva. Entonces, eso es lo mismo, más de lo mismo que ya les dije, que necesitan los macrófagos siempre presentar al antígeno. Entonces, una vez que ya lo presentó, entonces vean, aquí ya no hay bacteria, aquí ya se destruyó la bacteria y ya ahora hay pedacitos de bacteria. Entonces, es súper importante que los macrófagos siempre compartan que comieron algo. Y a eso se refiere con la función de célula presentadora de antígenos, porque literalmente está presentando algo que se comió. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Después, los macrófagos tienen dos formas de activarse, ¿está bien? Estas dos formas de activarse son súper únicas y características de él. Entonces, supongamos, aquí tenemos a un macrófago que está inactivo, ¿está bien? Este macrófago inactivo comúnmente pues no tiene como gran importancia porque no hace nada. Sin embargo, supongamos que entra en contacto con una bacteria a su alrededor. Esta bacteria, por ejemplo, y entonces, al entrar en contacto este macrófago con la bacteria, eh, se producen dos formas de activación. La primera activación se va a denominar activación clásica y la segunda, el segundo tipo de activación se va a denominar activación alternativa. Entonces, son dos formas distintas en las cuales un macrófago se puede activar, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Pues porque prácticamente dependiendo de si está como en un modo de activación o en otro, van a cambiar sus funciones. ¿Esto qué quiere decir? El macrófago que se activa de forma clásica, es decir, este es el proceso de activación, de forma clásica no va a tener las mismas funciones que tiene un macrófago que se activó de forma alternativa. Entonces, comúnmente cuando se activan de forma clásica, le solemos decir macrófagos de tipo M1 o macrófagos de perfil M1. Y si se activan de la forma alternativa, le solemos decir macrófago con perfil M2 o macrófago con perfil M2. Entonces, ahora vamos a tratar de ver las diferencias, es decir, qué hay de diferente entre un tipo de activación y otro, ¿vale? Entonces, los macrófagos M1 comúnmente, pues prácticamente son aquellos macrófagos que, por ejemplo, aquí vamos a tener un macrófago que está inactivo, ¿vale? Entonces, este macrófago inactivo suele recibir señales. ¿Cuáles suelen ser estas señales?
comúnmente es interferón gamma, lo que les suelen mostrar, por ejemplo, las células que se encuentran alrededor del macrófago. También el factor de necrosis tumoral alfa es otra señal que se produce alrededor de los macrófagos. Recordemos que estas son citocinas, o sea, estas dos primeras son citocinas, ¿está bien? Y por último, hay otra molécula que se conoce como lipopolisacárido o abreviado LPC. Entonces, el lipopolisacárido comúnmente son moléculas que se encuentran sobre bacterias. Entonces, si aquí tenemos una bacteria, hay muchas moléculas de lipopolisacárido. Entonces, estas moléculas son capaces de activar de forma clásica a los macrófagos, ¿vale? Entonces, cuando los macrófagos M1 se activan por cualquiera de estas tres señales, no son las únicas, cabe destacar, pero son las mejores señales que hay para que un macrófago se active de forma clásica. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa con este macrófago? En general, o sea, para resumir, produce una respuesta inflamatoria, es decir, comienza a producir pues prácticamente todos los mecanismos para que se haga daño a la bacteria o algún microorganismo que se encuentre en el tejido conectivo. Entonces, estas respuestas inflamatorias las podemos dividir en tres partes, o sea, es decir, ¿cómo es que el macrófago genera más inflamación? Comúnmente aumenta su capacidad de fagocitosis. Estando inactivo no fagocitaba nada, pero ahora que está activo, comúnmente aumenta los receptores para detectar más microbios y una vez que los detecta más, pues bueno, los ingiere y entonces los presenta de forma más seguida, ¿vale? Además, ayuda a la inflamación produciendo una alta cantidad de citocinas y quimiosinas. Estas citocinas y quimiosinas solamente tienen el objetivo de poder avisar al resto de las células que necesitan llegar lo más rápido posible a donde se encuentra este macrófago M1. Y por último, dentro de sus lisosomas, recordemos que el macrófago tiene muchos lisosomas, entonces estos lisosomas van a aumentar por dentro en la producción de radicales libres. Más adelante veremos igual qué son los radicales libres y cómo es que estos generan daño a las bacterias, por ejemplo. Pero bueno, entonces, resumiendo esta diapositiva, los macrófagos de tipo M1, cuando se activan, es porque hay algo que nos está haciendo daño y comúnmente su respuesta, la primera respuesta que hacen estos macrófagos es prácticamente generar una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, cabe aclarar, es tan potente que comúnmente suele dañar al tejido que se encuentra alrededor, es decir, produce lesión tisular. No solamente va a afectar a, por ejemplo, a los microorganismos como bacterias que se encuentren a su alrededor, sino también a todas aquellas células de nuestro cuerpo que se encuentren a un lado. Y esto es súper característico, ya que, por ejemplo, en un tejido conectivo donde hay inflamación, comúnmente hay mucha destrucción celular. Entonces, al haber mucha destrucción celular, se destruyen vasos sanguíneos, se destruyen prácticamente células del tejido conectivo, se destruyen epitelios, en fin, mueren muchas células. Entonces, hay un alto grado de lesión tisular. Por esto, es que tenemos a los macrófagos M2. Los macrófagos M2 tienen prácticamente las funciones antagónicas del macrófago M1, es decir, tienen funciones completamente opuestas. Y esto es porque los macrófagos M2, solamente, esto es súper importante que lo apunten, van a aparecer cuando se elimina la causa de la inflamación. Es decir, si antes una bacteria hizo que hubiera macrófagos M1 y estos macrófagos M1 destruyeron a las bacterias, lo que sigue ahora es que estos macrófagos tengan una activación de tipo M2. Entonces, estos macrófagos van a aparecer ya al final de la batalla, ¿vale? Van a aparecer ya casi al final. Y entonces, ¿cuál es la principal función? Disminuir la inflamación. Esto es súper contrario. Los macrófagos M1 lo que hacían era continuar la inflamación o incluso aumentarla. Y sobre todo reparar los daños causados, es decir, todas aquellas muertes celulares que se produjeron, pues necesitamos como que eh, sustituirlas por nuevas células. Entonces los macrófagos M2 se encuentran encargados de este proceso, encargados de poder como que continuar con todo, con la reparación tisular, vaya. Entonces, les van a preguntar qué señales son las que activan a los macrófagos de forma alternativa para que sean macrófagos M2. Entonces, vamos a tener estas señales por excelencia, ¿vale? No las van a cambiar nunca, siempre van a ser las mismas. Interleucina 4
interleucina 13, que sabemos que son citocinas, las van a producir las células que se encuentran, por ejemplo, alrededor del sitio inflamado. Pueden ser que sean los linfocitos o las propias células epiteliales pueden producir estas interleucinas. Entonces, también las células dendríticas, como veremos más adelante. Una vez producidas estas señales, pues le llegan al macrófago. Y el macrófago la forma en la cual él responde es produciendo una activación alternativa, ¿vale? Entonces tiene diferentes funciones. Vean, aquí son 4 y todas son igual de importantes. Entonces, comencemos con la primera. Lo que el macrófago M2 suele hacer en primer lugar, prácticamente es sintetizar todas las proteínas del tejido conectivo. Sintetiza tal cual es como si tuviera una función de fibroblasto. A ver, permítanme. Ahí está. No sé si recuerdan del fibroblasto, pero el fibroblasto era el encargado de producir todas las proteínas del tejido conectivo. Y tal cual aquí el macrófago reemplaza su lugar, o mejor dicho, el fibroblasto y el macrófago M2 trabajan en conjunto para poder sintetizar a todas estas proteínas, es decir, llámense fibras de colágeno, fibras de elastina y todas aquellas moléculas de ácido hialurónico que se encuentran en el tejido conectivo, en fin. El objetivo de todo esto es reconstruir la matriz extracelular, ¿vale? Y reconstruyéndola de esta forma, pues prácticamente se disminuye el daño que hubo en toda la inflamación, ¿vale? Después, este macrófago de tipo M2 suele producir o estimular la proliferación celular. ¿Esto cómo lo hace? Produciendo moléculas que se llaman mitógenos, ¿vale? Los mitógenos, recordemos, que son moléculas que inducen a la proliferación celular y de esta forma hacen que las células que se encuentren en el sitio de inflamación o de infección, pues prácticamente aumenten o se multipliquen de forma más rápida. Y en tercer lugar, él les había dicho que prácticamente todos los tejidos resultan lesionados, incluso los capilares. Entonces, comúnmente después de una batalla en nuestro cuerpo, en el tejido conectivo, lo que se quiere volver a hacer es que crezcan vasos sanguíneos. Entonces, si recordamos nuestras clases de embriología de primer año, sabremos que hay una molécula súper característica que lo que suele hacer es hacer el crecimiento de los vasos sanguíneos. Esta molécula le conocemos como factor de crecimiento endotelial vascular, ¿vale? O abreviado como BECF. Entonces, esta molécula la va a producir el macrófago M2 y comúnmente la acción de esta molécula va a ser estimular que las arterias den origen a arteriolas y estos a capilares y se continúen como vénulas, ¿vale? Entonces, de esta forma, mediante la angiogénesis, se crean nuevos vasos sanguíneos que puedan vascularizar el sitio donde hubo antes inflamación. Y por último, eliminación de detritos celulares. Esta palabra, pues bueno, casi no se utiliza. Comúnmente, cuando decimos detritos celulares, nos queremos referir a todos aquellos restos de células que quedaron en el sitio, es decir, como pedacitos de células que murieron. Entonces, los macrófagos M2 lo que hacen comúnmente es tomar estos pedacitos y los comen para que no se encuentren ahí flotando y pues bueno, a la larga también produzcan inflamación. Entonces, acabamos. En pocas palabras, los macrófagos de tipo M2 pues disminuyen la inflamación y reparan los daños. Eso es lo que quiero que se lleven. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Eh, Igual, si tienen alguna pregunta pueden escribirla y pues yo las contesto. Y díganme si están entendiendo hasta este punto lo de los macrófagos. Y los leo. Perfecto. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, habíamos dicho que los macrófagos tienen dos formas de activarse y podemos encontrar macrófagos de tipo M1 y macrófagos de tipo M2. Entonces, temporalmente, es decir, si tomamos en cuenta el tiempo, cuando hay, por ejemplo, una infección, por ejemplo, aquí puse más bacterias en el tejido conectivo, cuando hay esta infección, comúnmente los macrófagos que se encuentran en el tejido conectivo van a ser todos, primero, como M1, ¿vale? Van a ser todos macrófagos M1. Y entonces, pasando el tiempo, estos mismos macrófagos M1, al ver que ya destruyeron a todas las bacterias, son capaces de poder pasar a un macrófago de tipo M2. Estos mismos macrófagos, ¿vale? De macrófago M1 puede pasar a ser un tipo de macrófago M2. Y siempre es esta secuencia. Primero es macrófago M1 y luego macrófago M2. Porque primero, temporalmente, necesitamos primero destruir a las bacterias
Y una vez que, por ejemplo, en este punto de la secuencia temporal ya se destruyeron a las bacterias, ahora necesitamos reparar todos los daños que se hizo durante esta defensa, ¿vale? Al cuerpo. Entonces, pues bueno, aquí algo súper importante es que son los segundos en llegar, siempre se demoran bastante, es decir, aproximadamente 24 horas. Entonces, si por ejemplo tenemos algún microorganismo infeccioso que haya ingresado al cuerpo, comúnmente los macrófagos demoran 24 horas en llegar, en lo que se producen más monocitos y estos monocitos viajan por todo el cuerpo humano y salen de los vasos sanguíneos hacia lo que sería el tejido conectivo. Entonces, aquí solamente me gustaría que supieran que son los segundos en llegar, ¿vale? Es decir, las segundas células que llegan siempre a los sitios de inflamación. ¿Cuáles son las primeras células que llegan? Los neutrófilos. Los neutrófilos llegan en cuestión de minutos. Entonces, eh, primero son los neutrófilos los que llegan a defender al cuerpo humano y en segundo lugar son los macrófagos, ¿vale? Entonces, eso también suelen preguntárselos bastante.